Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial. Hoy tenemos un tema que la verdad ha estado dando mucho de qué hablar y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a interesar, o quizás les va a sorprender. Vamos a desentrañar esa supuesta triste verdad que Can Yaman ha revelado, o al menos eso es lo que se comenta sobre Demet Özdemir. Y no se preocupen, vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa, explicarles los detalles y, sobre todo, tratar de entender qué hay detrás de todos estos rumores y especulaciones. Así que si quieren saber qué está pasando realmente entre estas dos figuras tan populares, quédense hasta el final porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. No les cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Bueno, amigos, hablemos de Can Yaman y Demet Özdemir. La relación entre ellos fue, sin duda alguna, uno de los temas más comentados en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci, la química en pantalla era tan palpable que era inevitable que los rumores de una relación en la vida real comenzaran a surgir. Y para sorpresa de muchos, esos rumores se confirmaron. Tuvimos fotos, apariciones juntos, e incluso declaraciones que dejaban claro que lo que veíamos en la ficción traspasaba las cámaras. Fue una época de mucha euforia para los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, la que iba a conquistar Hollywood, la que representaba el sueño de muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas ni duraderas como parecen. Y así fue como, tras un periodo de intensa atención mediática y aparente felicidad, llegó la noticia de su separación. Y aquí es donde entramos en el terreno de las tristes verdades y las explicaciones que, según se dice, Can Yaman ha dado. Cuando una pareja tan mediática se separa, es natural que los fans y los medios quieran saber los motivos. Y en este caso, la separación de Can y Demet no fue la excepción. Si bien al principio se manejó con cierta discreción, con el tiempo comenzaron a circular versiones, y sobre todo, se empezó a hablar de las declaraciones de Can. ¿Y es que, qué es esa triste verdad de la que tanto se habla? Las explicaciones, según lo que se ha podido recopilar de entrevistas y declaraciones de Can, o al menos de lo que se interpreta, parecen apuntar a diferencias de visión y expectativas sobre el futuro. Se habla mucho de que Can, en ese momento, sentía una gran presión por su creciente fama internacional. Su carrera estaba despegando de una manera espectacular, recibiendo ofertas de proyectos en Italia, España y otros países. Él mismo ha expresado en varias ocasiones su deseo de consolidarse como un actor de talla internacional, explorando nuevos mercados y roles. Por otro lado, Demet Özdemir también estaba en un momento muy importante de su carrera. Ella también es una actriz sumamente talentosa y con una gran proyección. Sin embargo, sus intereses o su ritmo de vida en ese momento podrían haber sido diferentes. Algunas versiones sugieren que Demet podría haber buscado una estabilidad diferente, quizás enfocada más en su vida personal o en proyectos que le permitieran estar más arraigada en Turquía, o simplemente no compartía la misma urgencia por conquistar el mercado global de la misma manera que Can. Can Yaman, en sus declaraciones, ha transmitido la idea de que sentía que sus caminos se estaban separando en cuanto a metas y ambiciones. Él quizás estaba en una fase de su vida en la que priorizaba el crecimiento profesional y la expansión de su carrera a nivel mundial, lo que implicaba viajes constantes, rodajes en diferentes países y un estilo de vida quizás más nómada. Esto, es fácil imaginarlo, puede ser muy complicado de mantener en una relación de pareja, por muy fuerte que sea el amor. Una de las tristes verdades que se intuye en las palabras de Can es la dificultad de compaginar una relación amorosa con carreras tan demandantes y con ambiciones tan fuertes y quizás en direcciones opuestas. Él ha hablado de la intensidad de su vida en ese momento, de la vorágine de proyectos y la atención mediática, y cómo esto dificultaba poder dedicar el tiempo y la energía necesarios a una relación. A veces el amor no es suficiente cuando las prioridades vitales y profesionales toman caminos distintos. Otra faceta de esta supuesta triste verdad podría estar relacionada con la gestión de la fama y la presión mediática. Cuando eres una pareja tan popular, cada paso que das es escrutado, cada foto se convierte en noticia, y cada rumor toma proporciones gigantescas. Can Yaman, con su personalidad arrolladora y su creciente popularidad, probablemente sintió esa presión de manera muy intensa. Quizás la relación con Demet se convirtió, en cierto punto, en un foco constante de atención,
y esto pudo haber sido abrumador para ambos, añadiendo una capa extra de dificultad a la relación. Además, hay que recordar que ambos son jóvenes y están en pleno desarrollo de sus carreras. Las ambiciones, las metas y los sueños pueden cambiar con el tiempo, y las personas también evolucionan. Es posible que en ese momento específico de sus vidas, sus deseos y visiones de futuro simplemente no estuvieran alineados. Y eso, amigos, aunque suene triste, es algo que ocurre en muchas relaciones, famosas o no. La vida, a veces, nos lleva por caminos diferentes. Se ha hablado también de que Khan ha expresado que no quería que Demet se sintiera de menos o que estuviera a la sombra de su éxito global. Quizás él sentía que sus aspiraciones internacionales implicaban un estilo de vida que no era compatible con lo que Demet deseaba o con lo que él creía que era justo para ella. El hecho de que él pudiera estar viajando constantemente e inmerso en proyectos extranjeros, mientras Demet quizás buscaba consolidarse en su país o en proyectos que le permitieran una mayor estabilidad, podría haber generado un conflicto interno y externo. Lo que sí es importante recalcar es que hasta donde sabemos y a través de las interpretaciones de sus declaraciones, no se trata de una ruptura por infidelidad o por un conflicto grave y escandaloso. Más bien, parece ser una separación basada en la incompatibilidad de proyectos de vida, en la toma de decisiones sobre el futuro y en la presión de la fama. Y esto para muchos puede ser incluso más triste porque implica que a pesar de los sentimientos, las circunstancias y las decisiones personales llevaron a caminos separados. El propio Khan Yaman ha sido bastante abierto en algunas entrevistas, aunque de forma general, sobre la dificultad de mantener una relación cuando uno está enfocado en metas profesionales muy ambiciosas y en constante movimiento. Él ha mencionado que sentía la necesidad de aprovechar al máximo las oportunidades que se le presentaban a nivel internacional, y esto requería una dedicación casi total. Es crucial entender que las palabras de Khan, y las interpretaciones que se hacen de ellas, deben tomarse con la debida cautela. Los medios a menudo sensacionalizan las declaraciones, y las redes sociales pueden amplificar rumores sin base. Sin embargo, la coherencia en las explicaciones que han trascendido sugiere que las razones de la ruptura fueron más profundas que un simple desencuentro pasajero. Recordemos que ellos fueron una pareja muy querida por el público. Verlos juntos era un deleite para muchos. La energía que transmitían era contagiosa. Y la noticia de su separación, aunque se entendiera que a veces las cosas no funcionan, siempre deja un sabor agridulce. La triste verdad a la que se hace referencia entonces podría ser simplemente la dura realidad de que dos personas con sueños y ambiciones diferentes, por mucho que se quieran, pueden no ser compatibles a largo plazo, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las presiones y las exigencias son tan altas. Khan Yaman ha dicho o se le ha atribuido la idea de que él siempre ha sido una persona que busca constantemente crecer y superar sus límites. Y en ese momento su enfoque estaba en expandir su carrera de manera significativa. Esto, de forma implícita, sugiere que una relación estable y demandante en ese momento podría haber sido un obstáculo para sus ambiciones. Y él, como actor, tomó una decisión enfocada en su desarrollo profesional. Por su parte, Demet Özdemir también ha seguido construyendo su carrera con paso firme. Ha tenido proyectos importantes en Turquía y también ha mostrado interés en explorar oportunidades internacionales, pero quizás con un enfoque diferente o en un momento distinto. Es importante no juzgar las decisiones de nadie, y menos cuando se trata de la vida personal y profesional. Cada uno tiene sus prioridades y su propio camino. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos podido entender de esta supuesta triste verdad de Khan Yaman sobre Demet Özdemir, parece que se centra en la incompatibilidad de sus aspiraciones profesionales y personales en un momento crucial de sus carreras. Khan con un enfoque en la expansión internacional y la constante evolución, y Demet, quizás buscando un ritmo diferente o prioridades distintas. La presión de la fama y la dificultad de mantener una relación en medio de carreras tan intensas también habrían jugado un papel importante. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las alfombras rojas, hay personas con vidas complejas, sueños y decisiones difíciles. Y a veces la triste verdad es simplemente la constatación de que dos personas, por muy bien que se lleven o se hayan querido, no siempre pueden construir un futuro juntos porque sus caminos vitales y profesionales toman direcciones distintas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo de hoy. Espero de verdad que esta explicación les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor qué hay detrás de todos estos rumores y comentarios que han circulado. Como siempre, les invito a dejar sus opiniones y comentarios aquí abajo.
¿Qué piensan ustedes sobre esto? ¿Creen que las ambiciones profesionales son más importantes que una relación? Me encantaría leer sus puntos de vista. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle un buen asterisco me gusta, asterisco compartirlo con sus amigos para que más gente se entere, y si aún no lo han hecho por favor, asterisco suscríbanse a nuestro canal. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.